Chihuahua y en todo México, fortalecer esta área del derecho de ejecución penal, empujar la carreta, si se me permite la expresión, y buscar y lograr que se haga una realidad la tutela real de los derechos de los sentenciados, particularmente las personas privadas de libertad, en nuestro país. Necesitamos disminuir la violencia que por su propia naturaleza implica la pena de prisión y necesitamos humanizar su ejecución y, como mencionaba, me parece el maestro Miguel Sarre, lograr la justiciación, que se haga justicia realmente en la ejecución de la pena. Tradicionalmente, y discúlpenme si voy a incurrir en una perogrullada, la función del juez penal se agotaba con la sentencia. Y esto, recordando a Foucault, creo que mi memoria no me falla, él mencionaba que de ordinario pareciera que la jurisdicción del juez penal se agotaba cuando se abría la puerta de la prisión e ingresaba a el sentenciado y la puerta se volvía a cerrar. Pero no solamente se agotaba entonces la jurisdicción del juez, sino que se terminaba de acortar, concluía completamente la mirada de la sociedad con respecto a lo que sucede en el interior de nuestras prisiones y particularmente lo que le sucede a cada una de las personas que están compurgando sentencias dentro de los centros penitenciarios. Hecha esta pequeña exposición inicial, voy a pasar a lo que tiene que ver con los beneficios penales. Ustedes recordarán que a nivel local, mencionó también el maestro Sarre que Chihuahua fue pionero en esta materia. A nivel local, nosotros tuvimos una ley estatal de ejecución, la ley de ejecución de penas y medidas judiciales, a partir de enero del 2007. La jurisdicción entonces se le adjudicó a quienes fungíamos como jueces del tribunal de juicio oral, tribunales colegiados, pero de manera unipersonal o unitaria, desempeñamos también la función de jueces de ejecución. Esta función la tuvimos hasta febrero del año 2013. Entonces fuimos construyendo, por su novedad tuvimos que ser constructores también con el propio legislador de procedimientos que permitieran bajar a tierra, por decirlo de alguna manera, las disposiciones contenidas en ese ordenamiento. En lo que atañe a lo que son los beneficios, nosotros teníamos que eran beneficios legales, obvio, porque todavía no se encontraban en la Constitución Federal. Nosotros teníamos el tratamiento preliberacional, teníamos la libertad preparatoria, teníamos válgame Dios, la libertad condicionada, hasta donde recuerdo, y teníamos la posibilidad, así lo manejaba la ley, no lo estoy mencionando yo, así lo manejaba la ley, la posibilidad del ingreso al programa de monitoreo electrónico, que en realidad no era un beneficio per se, sino que era un complemento o una adición a alguno de los que acabo de mencionar. Perdón, lo que se me estaba pasando más que la libertad condicionada, la remisión parcial de la pena, ¿sí? Que no fue sino una figura adicional a la que ya existía antes de que en el Estado se judicializara la ejecución de las sentencias. Ustedes recordarán que ya había una remisión, pero que entonces se manejaba administrativamente por parte del Departamento de Prevención Social y que estaba debidamente regulada, o al menos regulada, quito lo de debidamente, estaba regulada en el Código de Procedimientos Penales en alguno de sus últimos capítulos. Bien, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se eliminan algunas de estas figuras, tal como se señala en los transitorios del decreto con el que se publicó la Ley Nacional de Ejecución.
establece obligaciones para que las autoridades, para que los poderes legislativos de las entidades federativas hagan las adecuaciones en sus leyes estatales para que se eliminen este tipo de beneficios. Hago un paréntesis, de acuerdo con esos mismos transitorios, en este sistema de entrada en vigor que se ha adoptado por el Poder Legislativo, por el Congreso Federal en las últimas reformas, se toma esa famosa regla cero, ¿no? En la que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley nacional se siguen sujetando a las disposiciones que entonces lo regían, y la nueva ley rige para los procedimientos que se inician con posterioridad a su entrada en vigor. No voy a entrar aquí a alguna discusión, solamente voy a aludir a que en atención al contenido del 14 constitucional, pues bueno, la aplicación de la ley respectiva tendría que hacerse en función de lo que marca el propio artículo primero de la Constitución Federal, es decir, la aplicación retroactiva o la ultraactividad vendría a estar en función del beneficio que reporte una u otra norma de uno u otro cuerpo normativo cuando se discuta, por ejemplo, la concesión o no de un beneficio de libertad. Bien, vamos a ocuparnos de lo que es la libertad condicionada y la libertad anticipada, que son los beneficios constitucionales, que son los beneficios que desarrolla la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cómo tenemos que entender o a qué nos referimos cuando hablamos de beneficios preliberacionales o beneficios penitenciarios, como se les llamaba anteriormente? Tenemos que pensarlos como una figura que permite que una persona que es condenada a compurgar una pena de prisión pueda ser excarcelada con anterioridad a que se cumpla la totalidad del tiempo que se determinó por parte del órgano jurisdiccional que dictó la sentencia e impuso esa pena privativa de libertad. Estos beneficios, yo mencioné hace un rato que antes de la reforma del 2008, al párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Federal, no podríamos otorgarles una categoría más allá de beneficios legales, porque estaban no en la Constitución, sino en alguna norma secundaria. En el caso particular, pues estaban en la Ley de Ejecución del Estado de Chihuahua. Pero con la reforma del artículo 18, en opinión de algunos autores, se constitucionalizan estos beneficios preliberacionales, porque el párrafo segundo ya alude cuando se ocupa o cuando aborda en ese párrafo segundo del 18 o del artículo 18 constitucional el sistema penitenciario, habla de que los sentenciados deberán gozar de los beneficios que establece la ley. A partir de esta formulación, se puede hablar, y creo en esta corriente se inscribe la opinión de nuestro invitado, del maestro Miguel Sarre, de los beneficios como derechos fundamentales, ¿sí? De tal manera que los sentenciados tendrían derecho a ellos y solamente se les podrían restringir cuando se acreditara por la autoridad penitenciaria que durante su estancia en prisión han incurrido en comportamientos o en situaciones que van en demérito de los bienes propios del sistema carcelario, el sistema penitenciario. Si partimos de este supuesto, entonces tendríamos que aludir a lo que nosotros a nivel estatal manejábamos como remisión parcial de la pena, pero que ahora en la Ley Nacional de Ejecución Penal se aborda como cómputo de la pena y cómputo
acumulado cómputo anual y cómputo acumulado de la pena de prisión. De tal manera que se le brinde, más que se le pudiera brindar, se le brinde a la persona privada de la libertad la seguridad, la certeza jurídica de cuánto es el tiempo que ha permanecido en prisión y cuánto es el tiempo que le resta por compurgar para poder acceder a una libertad. No necesariamente a la que se produce cuando se ha cumplido el total de la pena impuesta por el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, sino cuando se dan las condiciones, se reúnen los requisitos para poder acceder a una libertad anticipada o una libertad condicionada. Desde este punto de vista, algunos autores han empezado a hablar y hablan de lo que es la pena máxima posible, que la identificaríamos como el total de la pena que fue impuesta, y la pena mínima ordinaria, ¿sí? De tal manera que si acudimos a los plazos que se señalan en la Ley Nacional de Ejecución Penal para poder acceder a una libertad anticipada o a una libertad condicionada, entonces la pena mínima ordinaria tendría que ser, para acceder a la libertad condicionada, el 50%, perdón, a la libertad anticipada, el 50%, el 70% de la pena total impuesta para delitos dolosos y el 50% para delitos culposos, y en lo que hace a la libertad condicionada, el 50% para delitos dolosos. Esa sería la pena mínima ordinaria, partiendo, insisto, del planteamiento que hice con anterioridad, de que los beneficios constitucionales se interpretasen como derechos fundamentales, a los cuales, por tanto, debe entenderse que la persona sentenciada, la persona privada de la libertad, tiene derecho, salvo que se acredite, y esto sería una carga para el Estado, para la autoridad, que hay condiciones, circunstancias o situaciones que permiten que se le restrinjan estos derechos que se establecen en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional. Espero ser claro con lo que estoy exponiendo. Si no es así, les pido por favor que me lo indiquen. Bien, estamos hablando de figuras que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, que traen como consecuencia o que marcan la posibilidad de que una persona privada de la libertad egrese de prisión antes de que se cumpla con la totalidad del plazo o de la duración de la pena de prisión que se le impuso mediante sentencia firme. Dos figuras. La libertad condicionada. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué implica? Bien, la libertad condicionada, como su propio nombre lo indica, no se traduce en una libertad absoluta, sino en una libertad que queda sujeta a condiciones, a exigencias que son determinadas por el juez de ejecución y que deben ser cumplidas por el sentenciado que accede a este beneficio durante el tiempo que le reste por compurgar de la pena, del total de la pena de prisión que se le impuso. Doy un ejemplo: si a un sentenciado se le impusieron 8 años de prisión y accede a esta libertad condicionada cuando ha compurgado ya 5 años, pongámoslo de ese tamaño, ¿sí? Entonces, él deberá cumplir con estas exigencias que le exige el juez de ejecución durante 3 años restantes, para que entonces se pueda declarar compurgada o cumplida la pena de prisión que se le impuso. A diferencia de la libertad condicionada, la libertad anticipada se traduce en una libertad absoluta. Cuando una persona accede a la libertad anticipada,
en ese momento se da por concluida, se da por extinguida la pena de prisión que estaba compurgando, evidentemente sin perjuicio de que le sean exigibles algunas otras sanciones, sanciones de otra naturaleza que se hubieran impuesto en la sentencia respectiva. Estas libertades tendrían que ser analizadas, en mi opinión, principalmente de dos vertientes, que son las que nos podrían generar las soluciones para las problemáticas que su planteamiento mediante controversias ante el juez de ejecución pudieran suscitar. Primero, tenemos que aludir necesariamente al cambio de paradigma que significó la reforma de 2008 al artículo 18 constitucional, cuando abandona la idea de la readaptación social y la sustituye por la finalidad de la reinserción. ¿Por qué? Porque, como lo planteó ya el maestro Miguel Sarre, esto marca una diferencia relevantísima en esta cuestión. Esa reforma per se debe llevarnos a la conclusión clara de que el Estado, el legislador, el Estado mexicano, a través de la actividad del legislador, abandona la idea de que el sentenciado, la persona privada de la libertad, debe ser readaptada, reeducada, o que la pena de prisión, la ejecución de la pena de prisión, debe incidir en la personalidad de la persona privada de libertad, valga la redundancia, como una especie de generador de cambio de chip, y que solamente se podrá considerar cumplida la finalidad tanto del sistema penitenciario como de la pena misma cuando se logre ese cambio. Y solamente entonces se podría admitir o permitir que el sentenciado accediera a un beneficio preliberacional, a salir de manera anticipada de la prisión en donde se encuentra. Ya no es esa la finalidad. Y la segunda vertiente, en mi opinión, tendría que ser a partir del análisis de los requisitos que establece la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, pero desde el punto de vista de la congruencia, la coherencia que existe entre estas exigencias, cada una de estas exigencias que marcan el artículo 136, espero no equivocarme porque tampoco lo sé de memoria, y siguientes por cuanto a los requisitos que deben satisfacerse para acceder a este tipo de libertades, Si el artículo 137 para la libertad condicionada y el artículo 141 para la libertad anticipada. Si ustedes se fijan y hacen un comparativo entre los requisitos que enumeran estos dos preceptos, se van a encontrar con que son prácticamente los mismos, con una diferencia, la que hace la temporalidad al tiempo que debe haber compurgado la persona privada de libertad para poder acceder a cualquiera de estas dos libertades, y que ya lo anticipé, ¿no? El artículo 137 para la obtención de la libertad condicionada exige que la persona privada de la libertad haya cumplido con la mitad de la pena para los delitos dolosos, que son los que regula este tipo de libertad. En tanto que el artículo 141, también en su última fracción, exige que se haya cumplido con el 70% de la pena impuesta cuando se trate de delitos dolosos y con el 50% para delitos dolosos. Los demás requisitos, el resto de los requisitos que enumera cada uno de estos preceptos son los mismos. Y tendríamos que analizar cada uno de ellos, ¿no? Y tendríamos que confrontarlos también con ese cambio que implica la reforma al artículo 18, obvio, con el cambio que introduce la reforma de 2011, en la que adiciona a esos medios para conseguir la reinserción y el respeto a los derechos humanos,
y con otros derechos y otros principios propios del sistema de ejecución. Entre otros, el de presunción de inocencia, que ya mencionaba el maestro Sarre, y con los principios que rigen esta materia. La dignidad de la persona, la propia legalidad, la proporcionalidad, el principio de reinserción y lo que esto implica. A ver, veamos. La libertad condicionada puede cuestionarse, y se ha cuestionado, porque al acceder a esta libertad y plantearse exigencias para el sentenciado, pareciera que esta figura permanece o se inscribe dentro de la idea de la readaptación social. Es decir, te concedo una libertad, te permito que salgas de prisión, pero tú vas a tener que ajustarte a algunas exigencias que te impone el Estado a través del juez o por conducto del juez de ejecución. Y esto parece caer en el sistema de incentivos propio del sistema de reinserción social, ¿no? En ese sistema progresivo en el que tú vas teniendo premios conforme vayas avanzando, entre comillas esta expresión, en tu readaptación, en tu proceso. El maestro Miguel Sarre y Gerardo Manrique hacen un abordaje más detallado de este tema en su obra de Sistema de Justicia y Ejecución Penal. Y esto lo plantean ellos, aludo a la obra porque lo que voy a decir lo mencionan ellos, ¿no? Aunque pudiera pensarse que no puede cuestionarse a la libertad condicional como contraria al contenido del artículo 18, párrafo segundo, en tanto que implica una libertad antes de que se compurgue el total de la pena, pues el comparativo no debiera hacerse entre la privación de la libertad y el condicionamiento de la libertad, sino entre esa libertad condicionada y la libertad absoluta que implica precisamente la libertad anticipada que se refiere al artículo 141 de la Ley Nacional. Seguimos atados a la posibilidad de que la persona que es liberada vuelva a delinquir. Estamos haciendo, yo siempre lo he dicho desde que fungía como juez de ejecución de pena, ¿no? Pareciera que cuando el legislador establece algún tipo de normas como esta finalidad constitucional declarada de la que hablábamos en el artículo 18, pensase que los jueces tenemos una esfera de cristal como la que tenían los gitanos o los adivinos, ¿no? Y que nosotros, con la información que se nos da, podemos determinar si esa persona, al salir, va a volver a delinquir o no va a volver a delinquir. Y la concesión de beneficios de libertad anticipada condicionada no puede seguir sustentándose en esta idea, ¿no? Bien, entonces, con esa crítica al beneficio de libertad condicionada, marcaríamos una diferencia sustancial con lo que es la libertad anticipada, ¿no? Porque mientras esta última implica la total conclusión en el compurgamiento de la pena, la primera no es así y todavía queda sujeta la persona a exigencias que de no cumplirse pueden traerla de vuelta a prisión. De los requisitos que se señalan en el artículo 137 para la libertad condicionada y en el artículo 141 para la libertad anticipada, hay por lo menos, en mi opinión, un par de artículos que generan o que pueden generar las principales problemáticas en el momento de discutir en controversia jurisdiccional este tipo de beneficios. Primero, lo que tiene que ver con que la persona sentenciada haya tenido buena conducta durante su internamiento. ¿Por qué considero que puede suscitar algunas problemáticas? Bueno, porque en tanto la ejecución material
de la pena de prisión se lleva a cabo en centros penitenciarios que están a cargo de la autoridad administrativa, que tienen su propia dirección, y tradicionalmente, no lo censuro, pero tradicionalmente, pues quien se encarga de custodiar a la persona privada de la libertad y quien se encarga de velar por la seguridad y operatividad del centro, que va de la mano con el orden de las prisiones y con la conducta que observen, la disciplina que observen las personas que están privadas de la libertad, pues tradicionalmente ha sido y es actualmente, vamos, la dirección del centro quien se encarga de informar al juez de ejecución si la persona privada de la libertad ha observado o no ha observado buena conducta. Y tradicionalmente los jueces de ejecución no exigimos más que el oficio del área respectiva en los famosos estudios o informes de personalidad que remite la autoridad penitenciaria para establecer o para determinar si la persona privada de la libertad observó buena conducta o no se ha ajustado a esta. Pocas veces, los jueces de ejecución pedíamos que las personas que asignaban los informes acudieran a la audiencia correspondiente para que vertieran ahí su información. Esto tratando de ajustarnos a las reglas de las audiencias para el procedimiento penal, que son a las que se debe apegar también la audiencia respectiva del procedimiento en materia de ejecución. Pero si fuésemos respetuosos de los principios de presunción de inocencia, de legalidad, de debido proceso, entonces tendríamos que exigir para validar esa información de la autoridad penitenciaria que se acompañaran las constancias relativas al procedimiento que se siguió para imponer alguna sanción disciplinaria y que tendría que ajustarse a todos los derechos y principios que asisten a las personas privadas de la libertad, es decir, que se le notificó, se le informó debidamente de la conducta que se le atribuía, se le dio oportunidad de aportar prueba, de discutir, se apegó la sanción en su caso a las normas reglamentarias que regulan el sistema o el régimen disciplinario que tuvo la oportunidad de impugnar y demás, por una parte. Entonces tenemos que cambiar la forma en que el juez de ejecución puede dar por acreditado el supuesto de la fracción tercera de estos numerales relativo a observó buena conducta durante el internamiento. Y el otro requisito que en mi opinión, ya me acotarán y corregirán en su caso, los expositores o quienes están que están participando en esta plática, tiene que ver con la fracción cuarta de esos dos preceptos, que se refiere a que la persona privada de libertad haya cumplido con el plan de actividades en días de la solicitud. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con el derecho a la propia a la personalidad, que está reconocido por nuestros tribunales federales y que implica también alguna acotación a la obligatoriedad de que la persona privada de la libertad lleve a cabo un programa de actividades dentro de prisión. Y creo que esto va a suscitar algún posible intercambio de ideas entre los expositores, porque pareciera, si nos remitimos a la interpretación gramatical de estos dos preceptos del 136 y el 141 de la Ley Nacional, que para poder acceder a la libertad anticipada, entonces, la persona privada de la libertad tiene que cumplir con un plan de actividades que puede, ojo, puede o no puede haber sido debidamente aceptado o ser de las preferencias o ser de la idea que de su propia persona tiene
la persona privada de la libertad. Trato de explicarme porque creo que no fui claro con esto. Pongo un ejemplo. ¿Qué ocurriría si yo, Carlos Martínez, por alguna razón, soy sentenciado penalmente y se me obliga a compurgar una pena en prisión? Y cuando yo llego, y suponiendo que me van a dar intervención para la elaboración del plan de actividades, yo diga que a mí no me interesa aprender carpintería, no me interesa para nada, ni me gusta, ni me agrada, pero además soy muy torpe para aprenderlo, no me interesa aprender panadería, y pues ni modo que me manden a estudiar primaria o secundaria, ¿no? Yo ya egresé de una universidad, entonces podrían obligarme a que yo desempeñe necesariamente, obligadamente, alguna de las actividades laborales o académicas del centro. Si yo no las desempeño, sin embargo, cumplo con las exigencias de la autoridad del centro de permanecer en el lugar que se me indique, los tiempos que se me indique, sin dar lugar a ningún problema que conlleve o que ponga en riesgo la seguridad de los otros internos o la propia seguridad o funcionamiento del centro. Sería factible que por no haber realizado actividades de las que hay en el centro se me privara del acceso a uno de estos beneficios. Creo que al margen de lo demás, además la reparación del daño ya lo abordará la maestra Silvia Padilla, creo que esto sería interesante plantearlo y discutirlo, porque, al menos en mi opinión, tendría que marcar un cambio en la manera en que los jueces de ejecución resuelven las controversias que se les plantean por cuanto a la solicitud de este tipo de beneficios de libertad anticipada y de libertad condicionada.